en una familia con revoltura doctrinal. Unos eran testigos de Jehová, otros eran católicos. Muchos de los que eran católicos practicaban, tenían como parte de sus creencias el paganismo, la idolatría, el esoterismo y todas estas corrientes de la espiritualidad moderna, que sabemos muy bien que a Dios definitivamente no le agrada. Entonces, al yo crecer así, tengo una mentecita revuelta. Sin embargo, como Dios es soberano, nuestro amado Dios es soberano, a pesar de las dificultades que tenemos en la vida con todo esto que ha pasado desde que el pueblo de Israel, desde el principio de la creación, cuando el hombre entró en pecado y Israel nunca le quiso obedecer al Señor, hemos arrastrado todo esto. Pero Dios, en su gracia, permitió semillas de avivamiento que más tarde se mostrarían como esa luz que Él es dentro de nosotros. Entonces, yo crecí allí, pero yo absorbí demasiado la doctrina de testigo de Jehová, a pesar de que yo nunca me hice parte de la sociedad Watchtower. No sé si algunos están familiarizados en qué creen ellos. Yo les voy a contar un poquito. Ellos creen que Dios y nuestro el Padre Jehová son dos dioses diferentes, es decir, un Dios mayor y un Dios menor, es Jesús. Yo crecí así. Sin embargo, se me había dicho que Jesús era el Salvador, entonces yo tenía eso en mi cabeza. Pasó el tiempo, yo me caso, desde los 3 años yo empecé a absorber, yo me caso, tengo un bebé y bueno, y yo tenía un deseo de organizar mi vida, pero no sabía ni por dónde empezar. Entonces oré durante el embarazo, yo después les hago una ampliación de eso, para que Dios me diera un niño. Yo no me sentía, no entendía que la salvación no era por obras, yo no entendía eso, yo no conocía la gracia, entonces yo me sentía descalificada. Entonces, cuando fui a tener un bebé, le dije a Dios, dame uno y yo te lo reservo para ti, porque yo me sentía descalificada, como que conmigo no hay nada que hacer, pero de pronto conmigo puedes tener misericordia. Y así fue, hermanos, como le pedí el bebé y él vino al mundo. Bueno, más tarde, debido a que el niño me salió muy enfermito, nació con una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa, que afecta el cerebro causando tumores, y esos tumores son invasivos. Entonces, conforme el niño va creciendo, va saliendo más, porque es genético. Eso además llevó al autismo severo, y los medicamentos para controlar las convulsiones, que son la sintomatología principal de esta enfermedad, terminaron por afectar sus riñones. Entonces no me estaba creciendo apropiadamente, y es una cosa tras otra. En mi vida fue hospitales y tan estresante que generó el divorcio, porque no estábamos los dos entendidos de Dios, no teníamos la capacidad para resistir a las tentaciones del mundo y a las dificultades, que es lo que Dios nos permite. Entonces, yo más adelante conozco a un ciudadano norteamericano. No quiero apoyar que ustedes se divorcien, se van a casar, por favor, sigan con sus matrimonios, pero eso fue lo que yo viví. Entonces yo me vuelvo a casar y él me preguntó, no sabía yo el inglés, muy mal, algunas palabritas usaba los devices, usaba, ¿cómo se dice device? Dispositivos traductores. Sí, exacto, dispositivos traductores. Bueno, entonces yo ahí me comunicaba por Google Translator, y así estábamos queriendo asegurarnos que esta vez nos fuera mejor y que tuviéramos un yugo igual, porque algo yo entendía del yugo igual. Y él me preguntó que si yo era cristiana, y yo le dije que sí. Entonces nos casamos. Y cuando él empezó a ver que cuando a mí se me arrebataba por ir a buscar a Dios, porque yo hacía lo que me daba la gana cuando estaba así con esta revoltura, simplemente me picaba, voy a buscar a Dios, me voy a ir para el salón del reino de los testigos de Jehová, estoy así. Y él me empezó a observar y dijo, por Dios, ¿qué pasó acá? Entonces un día me confrontó y me dijo, yo ya tenía un inglés más desarrollado, y me invitaba a su iglesia y me decía, mira, tú
Y yo me enojé muchísimo. Yo dije, ¿cómo que no? Claro que sí. Sí, dime quién es Cristo para ti. Bueno, el Hijo de Jehová, le contesté. ¿Y qué más? El Salvador, el Mesías, el perdonador de los pecados. Bueno, está muy bien, pero dime algo. ¿Es Él Dios o un Dios? De verdad que esa pregunta me confrontó tanto porque yo no tenía la respuesta. Yo no sabía cómo enfrentar eso. Y me di cuenta que además había orgullo en mi corazón. Porque me dije yo, bueno, voy a estudiar la Biblia porque ni me la he leído para convencer a mi esposo que no es como que es, sino como a mí me explicaron. Entonces él me dijo, ¿quieres venir a ver unos versículos para mostrarte que Jesús es Dios? No, le contesté. Pero por dentro dije, esto se tiene que resolver. Voy a enfocarme en aprender el idioma inglés, voy a enfocarme en leerme la Biblia y voy a hacerlo porque tengo que encontrar mi propio argumento para vencer de él. Y eso fue una cosa tremenda, hermanos, tremenda. Porque para empezar, yo había llevado la Biblia de ellos, se llama Traducción del Nuevo Mundo para las que no sepan. Y allí me di cuenta que había contradicciones. Y dije, oh, pero antes, voy para adelante y para atrás. Recordé que cualquier día de mi vida en Colombia, como que un misionero norteamericano me regaló un libro. Y yo, pues, como por quedar bien, me lo leí. Y ahí fue la primera vez que me confrontaron con la doctrina de Dios se manifiesta como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo ya tenía ese recuerdo y hasta me había llevado ese libro para los Estados Unidos en mi maleta. Yo dije, aquí está pasando algo. No, me va a tocar coger otras Biblias de otras marcas, de otros traductores, a ver qué es lo que dice acá. Cuando vi primeramente que todas en Juan 1:1 decían que Jesús era, que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y a mí me habían explicado, era un Dios. ¿Yo qué iba a hacer con eso? Bueno, mientras tanto, eso estaba ahí y yo busqué, lea aquí, allá, por internet, escuché una conferencia, un pastor, no, necesito saber, orando mucho. Entonces, mientras tanto, yo tenía a mi niño con mucha discapacidad, mudo, sin poderme comunicar con él en 10 años. Me lo llevé muy pequeñito para los Estados Unidos. Lo tenía en una escuela norteamericana donde ella se la pasaba durmiendo, aburrido, sin entenderles nada, convulsionando. Me llamaban más que para que la ambulancia se lo llevara para el hospital. Y era difícil. Entonces alguien me dijo, sácalo para el homeschooling. ¿Eso qué es? Que tú lo dejas en casa. Duramente, eso me lo dijo una cristiana, pero yo no había conocido a los cristianos en Colombia, la verdad. Entonces resulta que yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y investigué y hice todo lo legal, porque allá es obligatorio tener los niños estudiando, para poderlo sacar para la casa. Yo no sabía ni por dónde empezar, no sabía. Pedí a Dios orientación y bueno, dije, bueno, ¿y qué currículum se le hace a un niño especial así? Yo más o menos había visto lo que había hecho la escuela pública norteamericana, las reuniones de padres de familia para asentar un currículum de acuerdo a sus necesidades. Pero entonces yo dije, pero es que aquí hay algo que a mí me está faltando. Y yo me había visto una película norteamericana que se llama Dios no está muerto, la segunda. Y me preocupé porque en el sistema escolar Dios es prohibido hablar de Jesucristo. No diga nada de la... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo dije, pero pues por muy mal que yo esté, por lo menos yo estoy educado en un colegio católico, algo me dijeron de Cristo. No. Y los testigos de Jehová, algo me dijeron, no, eso no puede ser así. Yo tengo que educar a mi hijo, él necesita a Dios. Yo tenía esa determinación. Y tenía mucha escritura. Y pensaba, cuando mi mamá me decía, tú te vas a poner todos los días a leerle al niño historias bíblicas, así es. Wow, él dice, mira, él traspasa la mirada como al infinito. Entonces yo pensaba en un texto bíblico de la historia de un profeta rebelde yo, en aquellas épocas.
tenía una burrita y ella iba él iba a un lugar a maldecir a Israel, a hacer todo lo contrario que Dios quería que hiciera, con el don que tenía de profecía. Pero la burrita habló y ella le sirvió de tropiezo a él para el plan, ¿sí? Y habló porque, ya sabemos, tuvo una visitación, la burrita, de parte de las cosas del cielo, del reino celestial. Entonces, él comprendió y fue reprendido y enderezó ya no fue a hacer lo que no tenía que ir a hacer. Entonces yo dije, no, si esa burra habló por el poder del Dios de Israel, mi hijo también. Tenía semillas de fe, pero faltaba que Dios pusiera todo en orden. Entonces, mientras yo desarrollaba mis lecturas bíblicas y mi búsqueda, educaba a mi hijo en casa, cualquier día de mis desesperaciones espirituales, me sentí muy mal. Y dije, mira, en oración, mira Jehová, yo no sé, yo lo único que sé aquí de tanto que yo veo y leo, es que yo sé que hay un Dios de Israel. Eso sí, yo no lo voy a negar. Hay un Dios de Israel, el de Abraham. Yo quería estar segura de que mi oración fuera verídica. El que es el padre de Isaac, de Abraham y de Jacob. A ese yo le voy a hablar. Y yo te voy a preguntar esto. Me está pareciendo que Jesús eres tú. Dime, revélame. Haz algo sobrenatural, porque por más que leo y quiero entender, no me hace clic en mi cabeza. Parece que quería estar en la comodidad de la manera en que fui educada. Sin embargo, yo me rendí ante eso y lloré y le dije, yo sé que estás vivo y yo sé que me vas a ayudar. Eso quedó así. Conforme fueron pasando los días y mis intentos de intentar comunicarme con mi hijo para algo de escuela en casa hacer, empecé con una técnica de música y de digitación con mano asistida para el teclado del computador, mientras nos salía un teclado moderno de esos que hablan, robóticos, que le quería patrocinar el sistema de seguridad de los Estados Unidos, de seguridad social. Entonces era muy lento eso, esperar esas donaciones, porque eso es por donación, y miran si el niño sí tiene la capacidad. Y mientras salían los avances para ayudarle a él, yo tomé las riendas con el computador que tenía y empezaron palabritas a salir de 3 sílabas en inglés. Pues yo estaba interesada en bregar, en enseñarles ese idioma, ¿cierto? Pero como no lo sabía ni lo dominaba totalmente, ahora mejoró muchísimo. Entonces era como un Spanglish mi clase. Y entonces un día, como si siempre hubiera sabido mi idioma, mi gramática del español, como si siempre hubiera tenido la cabeza en orden, me escribió algo en el computador y quedé plop. Me escribió, mamá, ¿ustedes se imaginan eso? En verdad te digo que tu Jehová es el mismísimo Jesús, porque nuestro Padre tiene una virtud trina y se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el que tiene la razón es mi padrastro. Yo no sabía qué hacer, mis amados hermanos, si salir corriendo o quedarme ahí a ver cómo lo logró y cómo es que tenía esa información en su cabecita. Lloraba, me revoloteaba, parecía una gallina en un galpón, y yo sentí temblor. Y yo dije, ¿qué hago? Y me acordé, perdone si lloro, de mi oración, del día en que me humillé y dije, muéstrame tú, haz algo sobrenatural. Sin embargo, tenía muchos temores, porque en estas doctrinas te explican que manifestaciones podrían ser demoníacas. Entre ellos, si será mi hijo que movió el dedo, ¿de dónde sacó toda esa fuerza? Si eres tan débil, ¿qué hago? Y lo empecé a explorar. Me di cuenta que le gustaban los frijoles, que le encantaba el color naranjado, que reconocía a todos los de la familia. Y yo tenía el cerebro en funcionamiento. Dios, ¿qué hago? Y yo necesitaba explorar cómo esa información había llegado a
a su cabeza. ¿Quién? ¿Cómo? Porque además, autista, y el inglés era bastante reto para saber todo de su padrastro. Yo misma ni lo podía entender. Entonces, le empiezo yo, eso fue un periodo largo. ¿Cómo tú sabes eso? Dime más. No, entonces él escribía. Yo me estoy volviendo loca. Dios mío, ¿qué hago? Pero hermano, les digo, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, que Dios fue quebrando los yugos de esclavitud de una manera impresionante. Sí, pasé por muchas reacciones porque tenía que dejar a la vieja mujer. Entonces resulta que yo empiezo a indagarlo más y él me habla del Espíritu Santo. Resulta que en la doctrina que yo crecí, el Espíritu Santo es una fuerza, como energía que libera a Jehová, pero no es como una persona que se puede ofender, que el Espíritu Santo se contrista. Pero ¿cómo contristas una energía? ¿Qué es esto? A mí algo me parecía raro de por sí ya, de cómo yo había crecido, pero bueno, yo lo aceptaba porque pues era lo que yo entendía. Pero cuando él me empieza a hablar de que el Espíritu Santo vive dentro de él, para mí eso era ¿cómo? ¿Pero cómo se metió? ¿Y cómo así? Y él me decía, mamá, lea. Mamá, no sea lenta, lea la Biblia. Y me volví obsesiva prácticamente de lecturas de horas, no me importaba 3 de la mañana, 4 de la mañana. Yo necesitaba entender qué era eso de un espíritu dentro de nosotros que es santo. Y entonces, hermanos, las cosas siguieron avanzando. Me decía, tenemos que congregarnos. No. Y mi esposo me había llevado a la iglesia de él, pero no se entendía nada. Y yo me asusté mucho cuando ellos alababan a Jesús. Yo me metí a los baños a llorar. ¿Yo qué hago? Yo voy a los ejércitos, ¿qué hago? Esto se está cantando a Jesús. Y yo no entendía por qué le cantaban a Jesús. Entonces, rapidito, dije, ¿cómo voy a volver? Yo tengo miedo de ser desleal al Dios de Israel. Yo estaba muy confundida. Y aunque me pasaban cosas, yo quería seguir. O sea, era la terquedad humana. Escúchenme. Está dentro de todos nosotros el pecado y eso es para darle salida ya con el Espíritu de Dios. Entonces resulta que suspendí, pero el niño no me dejó suspender por mucho tiempo. Empezó a decirme, mamá, es menester. Óigame decir una palabra como esta, menester. Ay, ¿qué es eso? Esa palabra tan elegante. Es menester reunirse con los hermanos. Y yo decía, no, pero donde está el Espíritu, en donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está el Espíritu Santo, aquí está Douglas, Miguel y yo lo voy a ir para allá. Mamá, eso es espíritu de rebeldía, me decía. Y yo, ¿será? Y así me fue empujando hasta que el esposo, no sabes que llévame allá a ver. Entonces empecé a ir y lo más hermoso fue que yo no entendía casi nada, pero el inglés fue avanzando sobrenaturalmente también. Yo lo estudiaba, pero yo me di cuenta que eso no le pasa a todos. Sin embargo, él me seguía hablando del Espíritu Santo y un día, estando, yo me quedé 6 años en esta iglesia cristiana, pero ellos tenían hasta cierto punto. Yo no sé si ustedes conocen un pasaje de la Biblia muy hermoso de Apolos. Apolos sabía con excelencia una porción, y Aquilas y Priscila lo cogieron por aparte y dijeron, venga, a usted le faltan los detalles. Y él se volvió completo de saber el Evangelio a la perfección. Entonces yo me di cuenta que ellos estaban así, con una porción. ¿Por qué les digo que me di cuenta? Porque mi hijo seguía avanzando en la sobrenaturalidad, a pesar de la dificultad. Y les voy a decir, ¿por qué no es imposible? Yo recordaba textos bíblicos que venían a mi cabeza que decían, Dios usa a lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Amén, amén. También hay pasajes en el libro de los primeros Corintios donde ustedes pueden buscar capítulo 12, 13 y 14, donde habla no solamente del cuerpo de
y cómo cada miembro de la iglesia es indispensable. Que la cabeza no le dice al pie, yo no te necesito, todo lo contrario, todos somos ese cuerpo maravilloso que expresamos las delicias del reino de los cielos. Entonces yo ahí, mis hermanos, me empieza a hablar que Dios está teniendo un encuentro, o sea, que Él está teniendo un encuentro con Jesucristo. Yo le digo, pero ¿tú por qué me hablas de un encuentro? Explícame eso. Yo lo indagaba muchísimo. Me dice, Él me comunica que yo debo ser criado como cristiano. Imagínense cómo se hace. Yo no sabía. Ok. Y entonces, como él tampoco me había pedido, porque era mudito, no podía comunicarse, todas esas dificultades, nunca me había pedido nada. Una pelota, un juguete, yo le daba lo que yo quería darle. Y entonces, cuando la comunicación mejoró, entonces yo le dije, bueno, pídame algo. Tú nunca me has pedido nada. Y me dijo, sí, yo quiero un regalo. Y yo le digo, ¿qué regalo quieres? Por favor, mami, cómprame una película con la vida e intenciones de Jesús de Nazaret. Yo lloré, pero ¿por qué mi hijo es así? Esto está muy raro. Y entonces yo recordé, pero espera un momento, falta. Entonces él me dice, mamá, es que en los encuentros que yo tengo con Jesucristo, Él me dice que yo seré levantado como profeta porque no hay nada imposible para Dios. Y yo digo, ¿qué? Todo por el teclado, ¿no? Todo es por el teclado, él todavía no tiene la boca abierta. Todavía para ciertas cosas. Y entonces, yo profeta, eso sí que peor que me hablen a mí de profecías o de profetas, peor. Porque las ambas iglesias eran, no sé si ustedes están familiarizados con un término, cesacionistas, es decir, creen que hasta la época apostólica fue que existieron las manifestaciones proféticas. Ya eso para estos días eso no es. Entonces, si algo pasa así, eso es el demonio. Pero yo tenía a ver esta porque Dios me estaba llamando. Me estaba activando en la manera de pensar con la mente de Cristo. Yo rapidito me fui a bautizar. Yo no bautizo, ni me tengo que bautizar ya. Yo estoy, ¿qué tal que el fin del mundo sea mañana? No. Yo necesito estar salva, pero ya. Aún encontrabas, pero el Espíritu estaba empujando durísimo para desatarme tanta esclavitud. Y entonces mi hijo me dice un día, mamá, sí, busque que existe la profecía. Busque, es más, mamá, le voy a contar, usted va a recibir don de Dios y mi tío, y usted va a recibir como formas de frutas. Me habla de frutas, porque él es a veces bastante poético para escribir. Es una exageración de hermosura, es como leerse un salmo. Me dice, tú vas a recibir frutas. La manifestación de Dios, muy pronto, mamá, tú vas a hacer un hilo de agua viva. Yo, pero ¿cómo? Entonces empiezo yo mi esposo lamentablemente falleció en la época del COVID y me quedo yo solita. Yo intenté contarle a él, mira esta sobrenaturalidad, mira esta inteligencia, y hasta le tuve la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Tenías razón, Cristo es Dios, ya sé. Bueno, para no hacerlo muy largo, me profetizó mi momento de las lenguas. Y mientras eso acontecía, yo seguía en la iglesia de los cesacionistas amados, que Dios los complete en el nombre de Jesús, porque tenemos que orar por las iglesias. Y entonces yo me sentía muy desvinculada porque ellos cantaban en inglés, hermanos, y yo no era capaz. Entonces yo decía, ayúdame, Espíritu Santo, para que yo pueda cantar con ellos. Oh, hermanos, ¿qué pedí yo? Inicialmente las lenguas me vinieron en la casa y mi hermano me abrazó y me asusté mucho. Yo estaba viendo televisión y de repente alguien hizo una oración, impacta lenguas, y yo decía, pero para mí. Y sentí como un fuego y empecé a hablar así con este lenguaje, y de repente yo no sabía qué hacer y mi hermano me abraza y me dice, tranquila, recibiste
Señor. Yo, tremendo usted. Y entonces empecé, ¿y eso cómo se volvía a activar? A ver. Y no sabía, porque fue la primera vez, no sabía esto cómo se hace. Y empecé a explorarlo. Y mientras estaba en esa transición de todo eso, estaba yo en esta congregación que les digo, decía, Espíritu Santo, ayúdame a cantar con ellos de alguna forma. Y se activaron mis lenguas con la melodía de las alabanzas de ellos en inglés, pero con las lenguas que son para Dios, siguiendo los ritmos. Y yo fui testiga de esa perfección. Y entonces ahí me perturbé también, porque dije, y entonces ellos no saben que esto es así. ¿Qué hago? Y Dios me pasó por ahí 6 años hasta que tuve la oportunidad de contarles mi testimonio. 2 años, pero mis hermanos necesitan todavía mucho amor del pueblo cristiano para entender que están robándose a sí mismos dones y maravillas. Pero Dios no es pobre ni corto de mano. Nos llama a todos a arrepentirnos de la falsedad de este mundo que se ha filtrado lamentablemente en el cuerpo de Cristo. Bueno, yo recibí las lenguas, recibí el canto profético, muy hermoso. Y como estaba tan encendido mi corazón, me volví una predicadora imposible de callar. Y empecé en las calles no me importa si eres bautista, lo que sea, católico, metodista, tú tienes que conocer el Espíritu Santo. Definitivamente tienes que conocer a Jesús, saber que es Dios, sus manifestaciones y el arrepentimiento, porque les digo, de las cosas más duras que viví fue la conciencia de pecado y el proceso de mi arrepentimiento, de todo lo que hasta ni me acordaba. Yo sentía temblor frente a la presencia de Dios. Este es mi testimonio. Yo quiero que ustedes conozcan a mi hijo. Un momento, ya para terminar. Todo esto que conté vino a mi mente en un momento de ese proceso, un sueño que tuve cuando era pagana, a lo Nabucodonosor. Porque hasta Dios tiene piedad con los paganos y les da sueños de relación con Nabucodonosor. Imagínense que en mi embarazo yo soñé que vinieron unos extranjeros y me preguntaron, ¿podemos ver a tu bebé recién nacido? Y yo les dije que sí. Yo viví en Colombia y les abrí mi apartamento de Colombia en mi sueño. Y mi esposo estaba durmiendo en ese momento. No se percibió de nada dentro de mi sueño. Y yo saqué a mi niño. Yo en ese momento no sabía con qué ¿cómo se dice? Sexo iba a nacer, si masculino o femenino, no sabía. Pero en el sueño me preguntaron, ¿cómo se llama tu hijo? Y yo en el sueño dije, se llama Miguel. Entonces, cuando yo lo traje, bebecito, yo se los mostré a los extranjeros y lo levanté de los bracitos, pero me pareció muy raro que tenía túnica blanca y un cinto. No entendía por qué mi hijo, si era colombiano, tenía esa ropa. Y se lo mostré a los extranjeros. Y de él salía mucha luz, del niño, del bebé. Y tenía cabellos como de oro. Y entonces ellos pronto lo reconocieron y dijeron, he aquí ha nacido un hijo del Señor. Yo recordé ese sueño, la luz que él emanaba me encegueció dentro del sueño mis ojos. Como que me hizo así. Yo me desperté tan impactada que le conté a mi esposo, vamos a tener un hijo especial, alguien diferente, algo, pero yo no entendía especial de qué. Y cuando nació especial, pero especial de un montón de problemas. Y también muy tierno, la verdad, siempre ha sido muy dócil, a pesar del autismo. Yo creí, bueno, seguro era por eso. No, mis hermanos, no, mis hermanos. Era porque Dios ya lo había escogido para traernos la luz de Cristo a una familia muy necesita. Porque después de mi bautismo, se bautizó mi hermana, mi niño, pues también fue bautizado porque él mismo ya venía con dones maravillosos. Y yo le pregunto, ¿desde cuándo tienes estos dones? Mamá, yo creo que desde el vientre. Contesta eso. Entonces esta misericordia, porque la Biblia dice que Dios siente misericordia al que la quiere sentir. Amén, hermanos. Y se le revela al que se le quiere revelar.
no dependió de mí, al contrario, esto es pura misericordia. Y se bautizó mi padre, la madre de mi hermano, un hermanito, 3 ex miembros testigos de Jehová, y muchos más están impactados con este testimonio. Y quiero tocar cada corazón aquí, los que están en sus hogares. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Bueno, yo quiero que ustedes conozcan al niño para que ustedes vean el grado de dificultad. Sí, el grado de dificultad. Y se necesita fe, porque hasta yo creí que estaba loquita. Y loquita no estoy, hermanos. Dios me tocó. A mí, a mi hijo y a mi familia. Permítame que ya me lo van a traer. Yo voy por él. Voy por él. Él es Miguelito. Él todavía sigue mudo, pero él sabe alabar. Él sabe alabar. Tiene muchos problemas con el autismo. Yo sé que se necesita Tenme mucho acá, fe, pero tenme acá, así sin tal fe cual como está. no podemos hablar a nuestro Ay, Dios. no le voy a bajar. Y permítame, hermano, este es el método arcaico, porque en Estados Unidos tienen máquinas para todo, pero yo soy muy paz. Entonces, yo me puse en mi método arcaico, pero así todo el Espíritu Santo me ayuda. Mira, siéntate en el corazón, no te asustes. Y él, cuando uno va a hablar con él es como el dedito de Daniel, del libro de Daniel. Y con mucha dificultad en mi vida. Sí, necesita soporte. Ajá. Dios, ahí me escribió Dios. Dios que no. Tranquilo, despiértese. Dios que. Next. Siguiente. Ama. Dios ama. Amén. Bueno, y para entregar esta técnica, a veces genera muchas dudas, porque uno todavía no tiene que asistir en el movimiento, porque la epilepsia le dio hipotonía muscular. Pero como yo no era bobita y quería saber si yo no estaba loquita, entonces llamé a un hermano y le dije, ven porque tú tienes que, alguien más tiene que ver esto. Mi hermano es una persona muy ecuánime, muy práctica, muy lógica. Y él vino y yo le dije, ¿sabes qué es lo más impresionante? Que él me hizo la lista de mis pecados y de los que me tengo que arrepentir en este tecladito. Habla con él, con esa lentitud, con ese dedito. Se la hizo a él también y él se arrepintió y se bautizó. Digo, esto es imposible, nadie sabe mis secretos. Te creo, hermana, te creo. Sin embargo, yo fui a los médicos y digo, no, necesito que vean esto. Y ellos me mandaron para un centro terapéutico. Yo tengo la documentación para que la quiera ver, donde las terapeutas del lenguaje me hicieron a un lado y dijeron, vamos nosotros a ver si se comunica el muchachito. Y hicieron las técnicas, ellos mismos me enseñaron. Y tengo el informe donde dice si se comunica, si le vamos a dar las computadoras que hablan, si lo vamos a ayudar para que desarrolle más sus manitas. Y es curioso, él nos escribió cosas bíblicas. Entonces, esta es la historia, hermanos y hermanas. Ana, perdona a todos, sí. Este es mi padre. Darle testimonio a ellos de que una cosa muy hermosa, de que el niño todo lo que usted piense, él lo sabe. Bueno. Él tiene el Espíritu Santo tan avivado que no sé si ustedes conocen un pasaje muy hermoso de la Biblia, porque yo estaba muy confundida hacia el Señor, muéstrame por qué tiene un don tan abundante. Y el pasaje es del profeta Eliseo. Eliseo tenía un siervo, yo no sé si la pronunciación en español, yo lo voy a decir en inglés, Jesse. Tenía un siervo, sí, Jesse. Él un día, él estaba con el rey de Israel y entonces resulta que había un grupo enemigo y ese rey
cualquier día se percató de que todo lo que intentaba hacer contra ese rey le fallaba. Entonces le preguntó al ejército: ¿quién de ustedes es el traidor? Dígame, ¿quién de ustedes es el traidor? Se lo estoy diciendo en mis palabras coloquiales. No, rey, ninguno te ha traicionado, sino que es que él tiene con él a un profeta, y es Eliseo, y todo lo que usted habla en su recámara, en su alcoba, él lo sabe, se lo cuenta. Porque yo necesitaba ayuda. ¿Cómo él puede saber pensamientos míos de intimidad? ¿Cómo? También cuando creo el de la lepra, ¿cómo es que se llama, hermana? Me corrí. Naamán, Jesse, él quería pagarle por la sanidad de la lepra a Eliseo, por su sanidad, quería darle algo, una retribución, y él no le recibió, Eliseo no le recibió. Pero el sirviente Jesse tenía pecado en su corazón y se fue en el camino y le dijo, sí, mi profeta quiere que nos des esto y aquello, y lo dio. Y cuando llega él a donde está Eliseo lo recibe diciendo: ya sé, el espíritu estuvo detrás y ya sé lo que hiciste. Entonces, esa es la verdad, hermanos, el Espíritu Santo sabe todo. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso testimonio. Ok, listo. Fíjate, ya levanta aquí. Gloria a Dios. Y tú nos bendices a nosotros teniendo hoy esta tarde. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Quizás ahora todo lo que tienen que hacer. Vamos a hacer una cosa, iglesia, y es gozarnos con este testimonio, porque definitivamente es del Señor, ¿verdad? Y esto nos está enseñando a papitos y a mamitas que no podemos abandonar nuestros hogares. Amén. Que nuestros hijos, ponte cómodo como quieras, que nuestros hijos son muy importantes. Hoy les mostraba a 2 niños que fueron abandonados por su papá y los dejó con la mamá, con la abuela. Y ahora viene una mami que ha quedado viuda, que tuvo un padrastro y bebé y también quedó viuda de él, ¿verdad? Pues Adriana, ¿también? Soy viuda. Exacto. Y el niño ha sido cuidado y enseñado por ella. Lo sacó a homeschool y allí le ha enseñado y ha seguido capacitándolo. Y tiene con él la ventaja de que el Señor lo ha usado para aún traerle, sacarla de un error, porque ella se ha dedicado a cuidar a su hijo. Si tú todavía como mamá crees que primero es el mundo allá afuera, que tus hijos dentro de casa, que preocuparte por ellos, por su educación, por su capacitación, por las enseñanzas de Cristo, que primero es tu marido incluso que tu hijo, estás equivocado. Esto lo digo para papás y para mamás. Como familia tenemos que unirnos y buscar a Jesucristo. Y ya vimos con Luz Adriana, tiene toda la autoridad para hablarlo, ella lo contaba desde su casa, como hay allí todas esas ramas para conocer del único Dios verdadero, pero aún dentro de casa había tanta confusión. Y desafortunadamente, como pueblo católico que hemos sido todos nosotros, hemos sido enseñados también en la idolatría, y la idolatría, dice la misma palabra de Dios, es brujería. Nos han enredado, nos hemos adormecido, pero como Adriana lo hizo a través de su niño Miguel, lee, estudia, no seas lenta. Vamos entonces a orar así hoy por nosotros, porque desde la palabra en la mañana el Señor nos decía, para la adoración tenemos que buscar sabiduría y prudencia. Solamente buscar de Dios nos hará verdaderos sabios, y que con esto nos levantemos en casa por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Jesucristo debe ser el centro de nuestra familia. Vamos a escuchar una adoración por ellos mismos. Luego el pastor va a orar por las familias, y creemos que el Espíritu Santo de Dios hoy ha estado entre nosotros. El Señor tiene una palabra para ti y para tu hijo. Perdón, estoy un poquito emocionada.
Gloria a Dios. Porque es muy difícil todo lo que he vivido, pero Dios Ha ya estado- ganó. ha estado Ya en el ganó asunto. en la cruz del Así Calvario. es, ha estado en el asunto. Él ya ganó. Él venció. Ha estado en el asunto. Yo quiero que me tomen una foto con Miguel Casaca. Está muy bien. Sí, el viaje ha sido muy fuertecito para él. Amo los niños, amo los jóvenes, amo la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer en casa. Luz Adriana va a estar mañana en Río Negro. ¿A qué horas? 2 de la tarde. En el museo, ¿verdad? En la biblioteca de En la Río Negro. biblioteca, ella vaya a dar testimonio para todas las mamás que quieran unirse con ella a dar estudio en casa. Homeschool es bien importante, bien interesante para aquellas que definitivamente dicen no me rindo. Te bendigo. El Señor dice en Isaías capítulo 44, versículo 21-22, nos acaba de entregar una palabra y dice que el Señor lo entretejió en el vientre. Y dice que el Señor tuvo todo el cuidado de él y que Él es su pueblo. Pero además dice que ha venido a redimirte de todos los pecados. Entonces, esa palabra que te la lleves de esta iglesia convencida de que Jesucristo es el Señor y que el Espíritu Santo de Dios es el mismo y que todos esos dones, todos esos frutos de su Espíritu y el ministerio quíntuple que quieren apagar muchas voces es verdad. Profetas, maestros, evangelistas, pastores, apóstoles hay en este tiempo para hablar de Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad, pastor? Entonces vamos a escuchar esta preciosa adoración con lágrimas y todo. ¡Qué rico! Y tú te vas a levantar porque no vamos a escuchar a un artista, vamos a escuchar una mamá adorando al Señor y enseñándole a su hijo que Jesucristo es nuestro Dios. Audiovisuales, si subes el volumen por favor y nos ayudas. Hermanos, con todo el corazón. Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando porque yo también sufrí. Yo te entiendo, yo también fui perseguido, maltratado por amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre está contigo. Cuando todos se alejan, yo he sido tu amigo. Yo soy quien te levantó. Cuando tú has caído, soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos lo obedecen y el mar se calla.
Amén.